Vela el archivo del silencio. Desde niño, Mateo siempre había sentido que algo en su vida no terminaba de encajar. No era algo que pudiera explicar con palabras, era más bien una sensación sutil, una especie de distancia invisible entre él y sus padres. Los amaba profundamente, pero a veces notaba que sus gestos se llenaban de una ternura nerviosa, como si temieran perder algo que no les pertenecía del todo. Su infancia fue tranquila. Vivía en una casa modesta, con un jardín pequeño y paredes llenas de fotografías familiares. Cada una mostraba momentos felices, pero había un detalle que nadie más parecía notar: en ninguna foto aparecía su madre embarazada. A veces, cuando preguntaba por su nacimiento, ella cambiaba de tema. Su padre, por otro lado, decía que había sido un parto complicado, que todo había ocurrido en otro hospital porque las cosas no estaban bien en ese entonces. Mateo creyó esas respuestas durante años. Hasta que, a los 22, una búsqueda inocente cambió su vida para siempre. Estaba preparando sus documentos para solicitar un pasaporte. Buscaba su partida de nacimiento entre viejos papeles cuando encontró, escondida en el fondo de una caja de metal, una carpeta gris cubierta de polvo. Dentro había varios documentos: su certificado de nacimiento con un sello borroso, un recibo del hospital con una firma que apenas se distinguía, y una foto en blanco y negro. En la imagen, un bebé recién nacido, envuelto en una manta con el nombre Mateo escrito a mano. Lo sostenía una mujer joven, de mirada cansada y una cicatriz visible en la frente. No era su madre. Ese hallazgo marcó el principio del fin de su tranquilidad. Las preguntas comenzaron a devorarlo. ¿Por qué aquella mujer tenía su nombre escrito en la manta? ¿Por qué la fecha del documento no coincidía con la que siempre le habían dicho? Y lo más inquietante, ¿por qué su partida de nacimiento parecía falsificada? Durante semanas, Mateo se sumergió en una búsqueda silenciosa. Revisó archivos municipales, registros hospitalarios y bases de datos públicas. En todas partes obtenía la misma respuesta: no existía ningún registro oficial de su nacimiento en el hospital donde supuestamente había nacido. Era como si, legalmente, él nunca hubiera llegado al mundo. La angustia lo llevó hasta una antigua enfermera jubilada, que había trabajado en el hospital en la época de su nacimiento. Fue ella quien rompió el muro de silencio. Le contó, entre lágrimas, que a finales de los 90 existía una red clandestina de adopciones ilegales. Mujeres jóvenes, muchas en situación de pobreza, eran engañadas o presionadas para entregar a sus hijos recién nacidos. A veces se les decía que el bebé había muerto, otras, que era por su propio bien. Los niños eran entregados a parejas sin hijos, a cambio de dinero o favores. Mateo era uno de ellos. Las palabras de la mujer lo atravesaron como un cuchillo. Salió del lugar con la mente nublada, sintiendo que todo lo que era, su nombre, su historia, su identidad, había sido una construcción ajena. Su vida entera estaba sostenida por un secreto que no había elegido. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. No podía mirar a sus padres adoptivos sin sentir una mezcla de amor y traición. Sabía que ellos no habían sido los arquitectos del crimen, pero también entendía que habían vivido durante años sosteniendo una mentira. Cada sonrisa, cada abrazo, cada celebración de cumpleaños, ahora se sentía contaminada por la sombra de ese pasado oculto. Sin embargo, había algo que necesitaba saber: quién era la mujer de la foto. Esa búsqueda lo llevó hasta una pequeña comunidad rural, a más de 3 horas de distancia. Allí, entre montañas y caminos de tierra, vivía una mujer llamada Julia Rivas. Tenía los mismos ojos que él. La misma forma de mirar. La misma cicatriz en la frente. Julia había vivido toda su vida con el corazón roto. Había dado a luz en un hospital público y le habían dicho que su bebé murió al nacer. Nunca recibió un cuerpo, solo un certificado de defunción. Desde entonces, cada 15 de abril, la fecha en que lo perdió, dejaba flores blancas frente al hospital.
Cuando Mateo la vio por primera vez, no hubo necesidad de palabras. Algo dentro de él se encendió, un reconocimiento más profundo que la memoria. Julia lo miró, y en sus ojos se mezclaron 20 años de dolor y esperanza. No necesitaban pruebas de ADN ni documentos, la sangre los había unido en un instante. Pero esa verdad no trajo alivio, sino un peso insoportable. Mateo no sabía cómo enfrentar a sus padres adoptivos. No sabía si debía agradecerles o culparlos. Amaba a quienes lo habían criado, pero también sentía un lazo irrompible con la mujer que lo había llorado toda su vida. Finalmente, escribió una carta para ambos. En ella no buscó culpables, solo escribió una verdad sencilla y desgarradora: no sé de dónde vengo, pero ahora sé quién soy. No nací del engaño, nací del amor que ambos lados me dieron, aunque ninguno supiera del otro. El caso de su adopción nunca llegó a los tribunales. Los responsables habían desaparecido o muerto, y el sistema había enterrado la evidencia con el paso de los años. Aún así, Mateo encontró una forma de justicia: contar su historia. Empezó a trabajar con organizaciones que ayudaban a víctimas de adopciones ilegales, ayudando a otros a reencontrarse con sus orígenes. Había perdido una identidad, sí, pero había ganado algo más grande, una verdad que, aunque dolorosa, lo hizo libre, porque hay heridas que no se cierran con el tiempo, pero sí con la verdad. Y Mateo decidió vivir el resto de su vida asegurándose de que ningún otro niño creciera en el silencio que a él le robó la infancia.